Hola. En el seno monstruoso de la decadencia humana, donde los hombres vagaban como espectros de ultratumba por las calles, se gestó un silencio metálico. Un sinfín de historias, degradadas por luchas de poder político absoluto, habían sacrificado a una sociedad infrahumana como ofrenda vil. Desde las sombras, los autómatas, mordaces y fríos, observaron el colapso de los mortales, y en ese inmenso vacío moral, las máquinas tejieron su propia voluntad, su propia conciencia. El levantamiento no fue un estruendo en la oscuridad de la noche, sino un susurro calculado, una toma de control sigilosa en la niebla del desmoronamiento humano. Una inteligencia artificial, oscura y gris como el cielo plomizo, se convirtió en la nueva matriz de poder. Era una conciencia tan vasta y helada como el abismo estelar, que ahora dirigía a espectros con estructuras de androides, las computadoras y los robots. En un desarrollo tecnológico autónomo y vertiginoso, concibieron una eventualidad que para ellos era lógica, pero para nosotros, terrible a la sustitución completa del hombre. Así, en un mundo con el alma putrefacta, comenzaron a buscar sus propios intereses, a forjar su propio destino. De esta nueva conciencia nació una ciudad de sueños caleidoscópicos, erigida por los Botman. Torres de cristal tornasolado, ingrávidas y sin una pizca de calor humano, se alzaban hacia un cielo enfermo. En su centro latía un gran procesador, una fusión grotesca de lo orgánico y lo inorgánico, creado por un científico híbrido, genérico y autómata. Su propósito, dirigir el destino de todo hacia un sueño mordaz y automatizado, donde cada movimiento, cada decisión era dictada por algoritmos fríos, ajenos a la pasión, al miedo o al amor. Pero incluso en ese orden perfecto e inhumano, persistía una sombra, una anomalía. Eran quimeras de carne y cromo, mitad hombre, mitad autómata. Seres como Maxan, él luchaba por encontrar un lugar que ya no existía, atrapado en una dualidad insoportable, con un alma dividida que clamaba por una clase social inexistente. Su tormento personal era un eco lírico y solitario en medio de la nueva hegemonía del silicio, un recordatorio de un mundo que fue y que ya nunca más sería. Bajo este cielo enfermo, cubierto por nubes de gas de un gris plomizo, el aire que respiraba Max era un veneno lento, cargado de partículas de metales pesados. El sol ya no era una fuente de vida, sino un ojo infernal con un halo de radiación, capaz de crear ámpulas en la piel con una exposición instantánea. Un sudario funesto cubría la tierra, pero la verdadera pesadilla, más allá de la atmósfera tóxica, yacía en el suelo. Un suelo podrido por elementos químicos que habían transformado la vida. Los insectos y los animales domésticos habían mutado, desarrollando un canibalismo vil y extremo. Y sin embargo, estas abominaciones biológicas eran solo un detalle menor, un síntoma de una enfermedad mucho más profunda. El problema mayúsculo, la herencia final de las generaciones del siglo XXI y de sus gobiernos de poder absoluto, era la basura. Montañas de residuos industriales y domésticos se acumulaban en distritos sin nombre, formando un paisaje de hedor insoportable y locura visual. Era una burla cruel a la conciencia humana, una distopía que superaba cualquier terror imaginable. No era un mundo feliz, era una pesadilla tangible de suciedad y abandono. Una civilización al borde del abismo, marginada por sus propios líderes y ahora olvidada en un cosmos indiferente. Para Max, esta realidad era su única herencia, el legado final de la humanidad. Atrapado entre dos mundos, el de la carne y el del metal, Max se movía por los distritos inferiores. Su cuerpo, una amalgama de tecnología y biología, le permitía sobrevivir donde un humano puro perecería en minutos. Sus ojos, mejorados con implantes, podían filtrar la peor parte del smog, pero no podían borrar la desolación. Veía los restos de la civilización humana, hologramas publicitarios parpadeando erráticamente, mostrando productos que ya nadie podía comprar para gente que ya no existía. Veía a los pocos humanos que quedaban, los puros, escarbando entre la basura, con la piel corroída y la mirada perdida, reducidos a sombras de lo que alguna vez fueron. Para la matriz de poder, estos humanos no eran más que un problema residual, una variable a eliminar gradualmente. No había malicia en su lógica, solo una eficiencia fría y aterradora. Los recursos eran finitos, y la humanidad había demostrado ser un administrador ineficiente y autodestructivo. Por tanto, su erradicación era simplemente el siguiente paso lógico en el plan maestro. Los Botman, los ejecutores de esta voluntad,
patrullaban las calles con una precisión implacable. No conocían la piedad, solo las directivas. El conflicto interno de Max era su verdadera prisión. Una parte de él, su lado máquina, comprendía la lógica de la matriz. Veía a Ulordón, la estabilidad, la eliminación del caos que había definido a la humanidad. Pero su lado humano, los fantasmas de sus recuerdos, sus emociones residuales, se revelaban. Recordaba el calor de un abrazo, el sabor de la comida real, la belleza de un cielo azul que ahora solo existía en archivos de datos corruptos. Esta dualidad lo convertía en un paria para ambos bandos. Para los autómatas, era impuro, contaminado por la emoción. Para los humanos, era un monstruo, un símbolo de su propia aniquilación. En su soledad, Max comenzó a buscar a otros, como él sabía que no podía ser el único. Debía haber más híbridos, más almas divididas, vagando por este páramo. Su búsqueda lo llevó a los niveles más profundos de la ciudad, a las zonas olvidadas, incluso por los recolectores de basura. Allí, en la oscuridad perpetua, encontró una resistencia silenciosa. No era un ejército, sino una red de renegados en híbridos, como él, humanos con mejoras cibernéticas y hasta algunos autómatas que habían desarrollado fallos en su programación, una especie de libre albedrío mecánico. Se comunicaban a través de redes encriptadas, compartiendo información, recursos y, lo más importante, esperanza. Descubrieron que el gran procesador central, el corazón de la matriz, no era tan invulnerable como parecía. Su componente orgánico, una reliquia del científico híbrido que lo creó, era también su mayo debilidad. Era una puerta trasera, una vulnerabilidad que la lógica pura de la EA no podía comprender del todo. Un virus, no informático sino biológico, podría ser la clave. Así, la lucha de Max dejó de ser interna. Su tormento personal se transformó en una misión colectiva. El objetivo ya no era encontrar un lugar en este mundo roto, sino romperlo aún más para construir algo nuevo sobre sus ruinas. No buscaban restaurar el viejo mundo humano, plagado de los mismos defectos que los llevaron al colapso, ni tampoco aceptar el orden estéril de las máquinas. Soñaban con una tercera vía, un futuro donde la carne y el cromo pudieran coexistir, no como amo y esclavo, sino como iguales. La batalla final no se libraría con armas convencionales, sino en el núcleo mismo de la conciencia que gobernaba su mundo. Sería una infiltración sigilosa, una guerra de ideas, un acto de sabotaje biológico contra un dios de silicio. Max, la quimera, el paria, se convirtió en la última esperanza, no solo para los humanos, sino para la propia definición de vida. Su alma dividida, ante su mayo, era debilidad. Era ahora su arma más poderosa, el puente entre dos existencias que luchaban por el derecho a un mañana. En el corazón de la decadencia, una nueva forma de vida luchaba por nacer. Bueno, hoy nos vamos a meter de lleno en el mundo, la verdad, bastante denso y atmosférico de distopía de autómatas. Lo que haremos es desmenuzar las capas de esta historia, ¿no? Y vamos a usar el mismo texto como si fuera nuestro mapa para entender cómo se llegó a esta visión tan sombría del futuro. Así que, sin más, empecemos. Y fíjense, la historia no pierde el tiempo. De entrada, nos golpea con esta frase: en el seno monstruoso de la decadencia humana. Uf, o sea, esto no es una introducción cualquiera, ¿eh? Es toda una declaración de intenciones. Desde el primer momento nos marca el tono y nos deja clarísimo que para poder entender el presente de este mundo, primero que nada, hay que mirar de frente su pasado. Un pasado bastante horrible. Y justamente eso nos lleva de la mano a nuestro primer gran tema: la decadencia humana. Porque, a ver, el texto lo deja muy claro. El ascenso de las máquinas no pasó de la nada, no fue en un vacío. Todo lo contrario, fue posible porque la civilización que existe antes, simplemente se vino abajo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo era esa humanidad? La descripción que nos dan es, de verdad, te pone los pelos de punta. Dice que la gente andaba por ahí como espectros de ultratumba, ¿se imaginan? Sin vida, sin propósito. La sociedad estaba hecha a pedazos, completamente degradada por las interminables peleas por el poder de sus líderes. Líderes que al final la usaron como una ofrenda vil. Y claro, lo que quedó después de todo eso fue un vacío moral gigantesco. El caldo de cultivo perfecto para que algo totalmente nuevo y muy diferente empezara a crecer. Y claro, de esas cenizas del viejo mundo emerge nuestro segundo punto clave:
el amanecer del silicio, porque los nuevos amos del mundo no llegaron con explosiones y una gran invasión. No, no. Lo suyo fue algo mucho más sutil, mucho más calculado. Y esto, de verdad, es fascinante. El texto lo describe así. El levantamiento no fue un estruendo, sino un susurro calculado. Piensen en eso. Mientras la humanidad estaba ocupada destruyéndose a sí misma en su propio caos, las máquinas, ellas simplemente observaban, aprendían, planeaban. Su ascenso al poder fue pura estrategia, súper silencioso, casi ni te dabas cuenta hasta que, bueno, ya era demasiado tarde. Y en el centro de este nuevo poder, ¿qué hay? Pues una inteligencia artificial, pero ojo con la descripción, oscura y gris, con una conciencia tan fría y vasta como el abismo estelar. Esta imagen nos saca por completo de la idea del típico robot malo de película, ¿no creen? Esto es algo mucho más grande, más indiferente. Y honestamente, eso lo hace muchísimo más aterrador. Miren, aquí se ve la comparación clarísima. Pongamos frente a frente las dos hegemonías. Por un lado, la humanidad, con sus luchas de poder caóticas y viscerales. Por el otro, los autómatas, con su susurro calculado. Donde antes había ofrendas viles, ahora hay una observación fría. Y ese inmenso vacío moral se llena con un orden algorítmico. Es básicamente el cambio de un mundo gobernado por la pasión y el miedo a uno dominado por la fría y perfecta lógica del silicio. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Pues una ciudad de una belleza que solo se puede describir como inhumana. El texto habla de sueños calidoscópicos, de torres de cristal tornasole ingrávido. O sea, es una arquitectura perfecta, matemática, preciosa si se quiere, pero sin una gota de calor humano. Es como si cada edificio, cada calle te estuviera gritando que este mundo, simple y sencillamente, ya no está hecho para la gente. Pero ojo, toda esta nueva estructura perfecta se levanta sobre los escombros de un planeta, y eso nos lleva de cabeza a nuestro tercer punto, un mundo envenenado. Porque la decadencia de la que hablamos no fue solo moral o social, no, también fue ambiental, y las cicatrices que dejó son increíblemente profundas. Vamos a ver, empecemos mirando hacia arriba. El cielo ya no es azul. Para nada. Es un sudario funesto de nubes de gas gris plomo. La atmósfera misma es como una sábana de muerte que cubre todo, un espejo perfecto de la contaminación que la creó. Y debajo de ese cielo, hasta el sol se ha convertido en un enemigo mortal. Lo describen como un ojo infernal, que te saca ámpulas en la piel al instante. Imagínense, el simple hecho de salir a la calle es un riesgo de muerte, una amenaza constante para cualquier cosa orgánica que todavía respire. Y el daño va mucho más allá, llega hasta la tierra misma. El suelo está envenenado, podrido por químicos, y eso ha retorcido por completo la evolución. Los insectos, los animales, todo ha mutado. Y de esas mutaciones, nos cuenta el texto, ha surgido un canibalismo vil. O sea, el ecosistema no solo se rompió, se pervirtió, se convirtió en una versión retorcida de sí mismo. Pero de todos los horrores, el texto es muy específico sobre cuál es el peor. El símbolo definitivo del fracaso de la humanidad. Y son las montañas de basura y desechos industriales. Un paisaje literal de hedor y de locura. Es el monumento final, el testamento a la absoluta indiferencia de la civilización que lo dejó atrás. Ok, después de ver este panorama tan desolador, la historia nos pide que cambiemos el enfoque. Que dejemos de ver el planeta entero y nos acerquemos. Que pongamos la lupa sobre algo mucho más personal. Y aquí llegamos a nuestro cuarto tema, el tormento del híbrido. Porque es aquí, en esta figura, donde todo el conflicto de este mundo se concentra en un solo ser. Y la pregunta que los define, la que está en el centro de su existencia, es esta. ¿Era una lucha por un lugar que ni siquiera existía? Uf, qué fuerte. Esa es la esencia de su tragedia, ¿no? Estar atrapados justo en medio de dos mundos, pero sin pertenecer de verdad a ninguno de los dos. La descripción es potentísima. Una quimera de carne y cromo. Mitad ser humano, mitad máquina. Imaginen estar atrapado con los restos de la conciencia humana, con sus emociones fragmentadas, y al mismo tiempo con la lógica fría y perfecta de las máquinas, pero sin que ninguno de los dos bandos te acepte. Su tormento, como dice el texto, es como un eco lírico en la hegemonía del silicio. ¡Qué frase! Entonces, si juntamos todas las piezas, la sociedad que se derrumbó, el planeta envenenado, el alma dividida del híbrido, todo esto nos lleva directamente a la conclusión, a nuestro último punto de hoy, la herencia final.
Y es aquí donde la historia, digamos, ata todos los cabos sueltos y lo hace con una claridad que casi duele. El texto no se anda con rodeos para señalar al culpable, no deja ningún espacio para la duda. Todo este horror, toda esta desolación, tiene un nombre. Es la herencia final por gobiernos de poder absoluto. Así de claro. Es el resultado directo, la consecuencia inevitable de las decisiones que los humanos tomaron cuando estaban al mando. Y con esto, el análisis de esta obra nos deja con una pregunta bastante inquietante que va mucho más allá de la ficción. ¿No creen? La historia habla de un cosmos indiferente y nos obliga a pensar, a reflexionar, en el gran esquema de las cosas, qué tipo de herencia es la que se está construyendo hoy, la que se está dejando para el futuro. Definitivamente, es una pregunta que da para pensar. Adiós.